Hola chicos, bienvenidos a este vídeo de mates para primero de la ESO. Os voy a contar un poquito para poder ayudaros con vuestros deberes. Os voy a explicar, os voy a recordar en qué consiste el teorema de qué, el teorema de Pitágoras. ¿Os acordáis de quién era este señor? Este señor era un matemático muy importante que estudió la relación que existía entre los lados de los triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? ¿Os acordáis de cuáles son los triángulos rectángulos? Son los triángulos que tienen un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Ese es un ángulo recto, ¿vale? Entonces, el ángulo recto, vamos a ver si nos sale bien la línea recta. Me sale muy mal. Bueno, ahí, ¿vale? Ese es el ángulo recto. Entonces el ángulo recto está formado por dos catetos. Este es un cateto y este es otro cateto, ¿vale? Y el ladito que está enfrente, este que siempre es el más grande, es la hipotenusa. Vale. ¿Qué nos decía el señor Pitágoras? Nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, un cateto al cuadrado, el que sea, uno de los dos, más el otro cateto al cuadrado. Vale, imaginaros que nos dicen que esta hipotenusa, ¿cuánto vale? Porque nos dan de dato que un cateto vale 4 centímetros y el otro cateto nos dicen que vale 3 centímetros, por ejemplo. Y nos dicen, ¿cuánto vale la hipotenusa? Pues vamos a calcularla utilizando el teorema de Pitágoras. Y me dicen la hipotenusa al cuadrado, que no sé cuánto vale la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, pues este, al cuadrado, más el otro cateto, pues este de aquí, al cuadrado, que son 3 al cuadrado. ¿Cómo se calculaban los cuadrados? ¿3 por 2, 6? No. 3 por 3. ¿4 por 2, 8? No. 4 por 4. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a 4 por 4 más 3 por 3. O sea que 16 más 9 es 25. Como yo no quiero saber la hipotenusa al cuadrado, yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa, para quitar ese cuadrado tengo que hacer aquí la raíz cuadrada de lo que me ha salido. Entonces, la raíz cuadrada de lo que me ha salido sería 5. Pues la hipotenusa mide 5 centímetros. Esto es lo que hay que hacer en alguno de los ejercicios que nos están dando. Imaginaros que lo que nos piden es un cateto, ¿vale? Nos dan un triángulo rectángulo, un poco chuchurridillo, ¿vale? Hemos dicho, este es un cateto, este es otro cateto y esta es la hipotenusa. Imaginaros que la hipotenusa me dicen que vale 10 centímetros y que hay un cateto que mide 8 centímetros y me dicen, ¿cuánto mide el otro cateto? Pues yo digo, hipotenusa al cuadrado, que decía el señor Pitágoras, es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, 8 al cuadrado, más otro cateto, que no sé lo que vale, al cuadrado. Vale, 10 por 10, 100. Es igual a 8 por 8 más cateto al cuadrado. ¿Cómo hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones para cambiar cosas de un término a otro? Cuando cambiábamos de sitio donde estaba el igual, si este está sumando, pasaba aquí restando. Entonces, 100 menos 64 es igual al cateto que estoy buscando al cuadrado. Esto sale 36. Pero yo no quiero saber cuánto vale el cateto al cuadrado, quiero saber cuánto vale el cateto. Entonces, para quitar el cuadrado, hemos dicho que hacíamos una raíz cuadrada. La raíz de 36 sería 6. ¿Vale? Pues entonces esta es la solución si me piden un cateto. Si me piden la hipotenusa, tengo que hacer la suma de los cuadrados de los catetos. Si me piden un cateto, tengo que pasar restando el otro cateto al cuadrado para poder calcularlo. ¿Qué más cosas tenemos que saber? A ver, que nos ha salido por ahí un manchurrión. ¿Qué más cosas tenemos que saber de triángulos? Tenemos que saber cómo podemos calcular su perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un polígono? Siempre el perímetro, siempre del polígono que sea, es la suma
de sus lados. Pero para sumar lados tienen que estar en las mismas unidades. Quiero decir, si uno está en metros, el otro tiene que estar en metros. Si uno está en decímetros, el otro tiene que estar en decímetros. Si está en centímetros, o sea, los lados tienen que estar en las mismas unidades. ¿Qué pasa? Si tenemos que pasar de metros a decímetros, acordaros que teníamos que multiplicar por 10. Cada cambio de unidad es un saltito, multiplicamos por 10. Si tenemos que pasar a unidades más grandes, lo que hacíamos era dividir entre 10. Si tenemos que pasar a hectómetros, por ejemplo, pues entonces hacemos lo mismo, dividimos entre 10. Pero para calcular perímetros tienen que estar los tres lados del triángulo en las mismas unidades. ¿Sí? Vale. ¿Qué hacemos con el área de los triángulos? El área de un triángulo era igual a la longitud de la base por la altura dividido todo entre 2. Vale, la base me la dan, imaginaros, en centímetros, la altura en centímetros, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, o metros por metros, metros cuadrados. Entonces, la base y la altura tienen que estar en las mismas unidades. No me vale que esto esté en metros y esto en centímetros, tiene que estar todo en las mismas unidades. Si tengo que pasar de metros a decímetros cuadrados o a centímetros cuadrados o a milímetros cuadrados, acordaros que aquí cada saltito son de 2 unidades, porque estamos en unidades al cuadrado. Entonces, para pasar de metros cuadrados a decímetros cuadrados, tengo que multiplicar por 100. De decímetros cuadrados a centímetros cuadrados, multiplicar por 100. Y si tengo que pasar a unidades más grandes, cada saltito es dividir igual entre dos ceros, dividir entre 100, para ponerlo todo en las unidades que me estén pidiendo, ¿ok? Vale, muy bien. Y por último, recordaros que en todos los triángulos, me da lo mismo como sean los triángulos. Ay, que se me ha ido esto. En todos los triángulos, la suma de sus ángulos siempre tiene que ser igual a 180 grados. Siempre, ¿vale? Siempre. Entonces, acordaros, si uno vale 90 y otro vale, por ejemplo, 30, pues 90 más 30, 120, pues 180 le quito 120 y me sale cuánto vale el otro, ¿vale? Entonces, con esto podemos hacer los ejercicios de la hoja. Ahí os lo dejo, que nos va a salir todo súper bien. Triángulos, darle un repasito a los apuntes que dimos en clase de la clasificación de triángulos. Cuando los clasificamos según sus lados, que podían ser con 3 lados iguales, equilátero, con 2 lados iguales, isósceles, con 3 lados distintos, escalenos, o según sus ángulos, con ángulos más pequeñitos de 90, acutángulos, con ángulos más grandes de 90, uno más grande de 90, obtusángulo, con un ángulo de 90, recto. Todas esas cositas de teoría, repasarlas un poquito, ¿vale? Venga, vuelvo pronto con otro vídeo, que os quiero mucho. Un besito, chao.